Hola, hola, buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos a todos los que se detengan a mirar en este canal, este corto video. Se los comparto con mucho respeto, con mucho cariño, hermanos, para que aprendan un poquito de cómo tomar el cuerpo del Señor, cómo comerlo y beber de su sangre, para que no lo vayamos a hacer indignamente, hermanos, porque ese es un error, es muy grave tomar el cuerpo del Señor indignamente. La palabra de Dios lo prohíbe, nos informa, nos dice, nos advierte que nosotros nos examinemos, que nosotros tengamos mucho cuidado de ir a recibir el Señor sin confesarnos, de ir a recibir su cuerpo sin confesarnos. Eso es peligroso, hermanos, es más peligroso que tomar veneno, diría yo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, tomar el cuerpo del Señor indignamente, porque eso nos lleva a nos lleva a una condenación eterna, pues nos condena cuando nosotros comemos así el cuerpo del Señor indignamente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para que ustedes y yo entendamos un poquito y nos pongamos a reflexionar cómo la palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está enseñando, pues más que nada. Vamos a leerlo en Primera de Corintios 6, versículo 26 en adelante. Vamos a leerlo, dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Miren, hermanos, estos versículos son bien claritos, son bien fáciles de entender, no hay confusión aquí, ni para que digan que no entienden nada, hermanos, lo que la palabra de Dios les está diciendo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, pues, que nosotros tengamos mucho cuidado de comer indignamente el cuerpo del Señor, porque pues está en riesgo, ponemos en riesgo cuando nosotros tomamos y bebemos de la copa del Señor indignamente, ponemos en riesgo nuestra salvación, ponemos en riesgo nuestra ida al cielo, pues, nuestra salvación, pues, en pocas palabras. Cuando comemos el cuerpo del Señor indignamente, no nos estamos asegurando el reino de Dios, más bien nos estamos asegurando una condenación. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Esto es algo serio, esto no es un juego, hermanos, esto es algo divino, esto es algo muy especial, esto es algo sagrado. Este es lo más hermoso que tú puedas hacer, tomar el cuerpo del Señor correctamente. Es lo más bello, lo más hermoso, que comas el cuerpo del Señor dignamente, porque eso corre para tu salvación, corre para llegar con Jesús, para estar con Cristo, corre para la salvación, porque si lo hacemos indignamente, vamos a tomar nuestra condenación, hermanos. Lo dice la Escritura, que cuando nosotros comemos de este pan y de esta sangre, si lo hacemos indignamente, pues en lugar de que nos ayude, nos enferma. Por esta razón dice la palabra de Dios, estamos débiles, enfermos y algunos han muerto. Fíjense lo que dice, si no me creen. El versículo que sigue, en el versículo 30, dice: y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Mira, y por esta razón varios de nosotros estamos débiles.
enfermos. Pero alguien me preguntaría, ¿pero débiles en qué? Si se sienten fuertes carnalmente. Lo que la palabra se refiere, lo que estamos débiles para decirle, para rechazar el pecado, débiles para rechazar los vicios, débiles para rechazar la infidelidad, débiles para rechazar el chisme, débiles. Y por eso adelantito dice, y algunos han muerto. Cuando nosotros no rechazamos el pecado, cuando nosotros vivimos en pecado mortal y así partimos de esta vida, pues muchos de nosotros ya partieron, ya han muerto, han partido en pecado mortal, han partido en embriaguez, en drogadicciones, han matado, han robado, y todo eso es pecado mortal. Todo eso nos lleva a la muerte. Por eso la palabra de Dios dice, aquí en esta parte, dice, y por esta razón varios de ustedes están enfermos. ¿Por qué enfermos? Si yo me siento bien, me siento fuerte. Pero estás enfermo, tienes una enfermedad espiritual. Estás enfermo porque no puedes rechazar el pecado. Haces el mal. Enfermo porque no te acercas a Dios. No oras. No lees Biblia. Déjenme decirle que el simple hecho de estar apartado de Dios, el simple hecho de que tú no hagas nada de las cosas de Dios, el simple hecho de que tú no te confieses, no comulgues, no lees Biblia, no oras, no reces el rosario, no haces obras de caridad, no haces el bien, estás lejos de Dios, estás muerto. Porque la vida es Cristo, hermanos. Por eso, por esta razón, muchos de nosotros estamos débiles y enfermos, y unos han muerto ya, esos que ya partieron de esta vida y partieron en pecado mortal. Esos que aquí eran unos sinvergüenzas, que hacían lo que querían. Aquellos que no creían en Dios. Aquellos que les hablaban de Dios aquí y ellos se burlaban de las personas que les hablaban de Dios. Eso es tan grave, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por esta razón de que nosotros estamos comulgando el cuerpo del Señor, fíjense, les voy a mostrar otro versículo a donde una persona que era muy cercana a Jesús se vino perdiendo, hermanos, porque también comía el pan indignamente, porque también no lo hacía correctamente, porque él no estaba arrepentido. Porque este personaje no quería cambiar. Está en Juan 13, versículo 26. Este personaje también, aunque andaba cerca de Jesús, aunque caminaba con Jesús, aunque le servía a Jesús, aunque predicaba en el nombre de Jesús, aunque lo tenía Jesús personalmente, cara a cara, directamente, en vivo, a su lado lo tenía. Pero este personaje escondía su pecado. Este personaje no quería cambiar, no quería abandonar su pecado. Y así comulgaba el cuerpo del Señor, así comulgaba, comía del pan indignamente, bebía de la copa del Señor, y lo hacía indignamente, errónicamente. Por eso es tan peligroso, hermanos. Fíjense, este personaje se perdió, se condenó, se fue al infierno, porque no quiso cambiar su vida aquí, porque no le pidió ayuda a Jesús, porque no le confesó su pecado a Jesús.
Un pecado que tenía él de ser ladrón. Muy famoso Judas Iscariote, fíjense. Fíjense cómo le entraba a Satanás en vez de que entrara la gracia de Dios. Y no nos vaya a pasar así al ir a comulgar el cuerpo del Señor, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es algo muy serio. Juan 13, versículo 26 dice: Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjense escuchen bien esto. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Fíjense. No se confíen tanto, hermanos, que ya están caminando con Jesús, y eso es muy bueno. Pero hay que tener mucho cuidado. Al ir a comulgar, al ir a confesarnos, hay que tener mucho cuidado. Si no quieres arrepentirte, no quieres cambiar tu vida, hermanos, pues yo diría que mejor ni fueras a la confesión. Pero si tú estás consciente, hermanos, de que quieres dejar el pecado, ve a confesarte, ve y cree en Dios, cree en Dios que te perdona a través de un sacerdote. Porque si tú no crees que un sacerdote, al confesarte con un sacerdote, Dios te perdona tus pecados, pues es mejor que ni vayas, hermano, porque la verdad que vas a tomarte en vez de que entre la gracia de Dios, va a entrar Satanás detrás del pan. Fíjense cómo le pasó a este personaje. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Fíjense que los dice Jesús a aquellos que comulgamos la Eucaristía indignamente, dice: entonces Jesús les dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así nos dice el Señor. Así nos dice el Señor cuando nosotros comemos el pan y bebemos de la copa indignamente. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por eso saliendo de ahí, volvemos a ser el mismo borracho. Por eso saliendo de ahí, volvemos a las drogas. Por eso saliendo de ahí, volvemos a la infidelidad. Por eso saliendo de ahí, volvemos a ser el mismo desastre que éramos, pues. Por eso volvemos a caer en el mismo camino, en la misma mentira, en la misma hipocresía. Examinémonos, dice la palabra de Dios, nosotros primero por dentro, hermanos, que si estamos comportándonos como unos verdaderos cristianos, como unos verdaderos discípulos de Cristo. Hay que examinarnos, hermanos, porque eso es tan grave. Fíjense, este discípulo, este apóstol escogido por Cristo, ¿cómo se perdió, hermanos? Le servía a Jesús. Expulsaban demonios, predicaba, evangelizaba este personaje, pero dentro de su corazón escondía algo. Un adulterio violaba a este personaje. No quería cambiar, en pocas palabras, y así comulgaba, comía del pan. Por eso es que al final lo vino entregando, lo vino traicionando. Al violar el mandamiento de Dios, te lleva a cometer otros pecados. Examínense ustedes, hermanos. Ahí les dejo este corto video. Hasta el próximo. Amén.